Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ven por el título que ha capturado su atención, nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante, a veces caótico, pero siempre intrigante mundo de las celebridades. Y más específicamente vamos a desentrañar un tema que ha estado resonando con fuerza en los últimos tiempos, generando ríos de tinta virtual y un sinfín de debates entre los seguidores más acérrimos. Estamos hablando de paz, de reconciliación, y de dos nombres que para muchos de ustedes son sinónimo de éxito rotundo, carisma arrollador y una química que traspasaba la pantalla, Demet Özdemir y Can Yaman. La gran pregunta que nos ocupa hoy, y créanme, tenemos algunos detalles jugosos, análisis profundos y especulaciones fundamentadas que compartir, ¿podría ser que las aguas, a veces turbulentas, de su relación hayan encontrado finalmente la calma? ¿Estamos ante el preludio de un nuevo capítulo, o simplemente ante el cierre sereno de uno anterior? Si les gusta este tipo de contenido, ese que mezcla el glamour, las relaciones humanas y un toque de misterio, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es un gesto sencillo para ustedes, pero una inyección de energía vital para nosotros. Estamos deseando empezar esta travesía de análisis con ustedes. Así que, ¿por dónde empezamos con esta historia que ha mantenido a medio mundo expectante? Para aquellos que quizás no estén tan al día, o para refrescar la memoria de los más devotos, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes y reconocidas del firmamento turco, y su fama ha trascendido fronteras, conquistando corazones a nivel internacional gracias a su participación estelar en la exitosa serie Erkenci. Su química en pantalla no era simplemente palpable, era eléctrica. Traspasaba la barrera de la televisión, se colaba en los hogares y se convertía en la chispa que encendía la imaginación de millones de fans en todo el planeta. Y como suele suceder en el universo del espectáculo, cuando una dupla tan carismática y con una conexión tan evidente en pantalla comparte escena, los rumores de una relación en la vida real no tardan en florecer. Al principio eran solo eso, susurros en la esfera digital, especulaciones basadas en miradas cómplices y momentos compartidos detrás de cámaras. Pero la intensidad de sus interacciones, los gestos sutiles, las miradas que parecían decir más que 1000 palabras, alimentaron de manera formidable la imaginación colectiva. Los fans, con esa fuerza que solo una comunidad apasionada puede generar, querían que estuvieran juntos, soñaban con su unión, y muchas veces, esa energía colectiva, esa esperanza compartida, puede ser una fuerza sorprendentemente poderosa. Sin embargo, la vida de las celebridades, como bien sabemos, raramente es tan sencilla y lineal como las historias que vemos en las pantallas de cine o televisión. Pronto esa relación que parecía tan idílica, tan sacada de un cuento de hadas moderno, comenzó a mostrar grietas, fisuras que con el paso del tiempo se hicieron más evidentes. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias y con un olfato infalible para las noticias jugosas, comenzaron a reportar tensiones crecientes, desentendimientos profundos y finalmente lo que todos temían pero algunos ya anticipaban, una ruptura. Y cuando digo ruptura, no me refiero a un simple enfado pasajero, a un desacuerdo que se soluciona con una llamada telefónica. Hablamos de un distanciamiento que pareció ser bastante profundo, con declaraciones veladas, indirectas punzantes y gestos que sugerían, con una contundencia alarmante, que no había vuelta atrás. Las redes sociales, ese campo de batalla silencioso donde se libran muchas de las guerras de la era digital, se convirtieron en un reflejo de esta división. Los seguidores se fragmentaron, algunos apoyando incondicionalmente a Demet, otros defendiendo apasionadamente a Can, y un grupo considerable, quizás el más nostálgico, deseando con todas sus fuerzas una reconciliación que a medida que pasaba el tiempo, parecía cada vez más lejana, casi utópica. Los años fueron transcurriendo implacables y cada uno de ellos emprendió su propio camino profesional. Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos, participando en proyectos ambiciosos que han reafirmado su talento y consolidándola como una de las actrices más cotizadas y respetadas de Turquía, con una carrera que brilla con luz propia. Can Yaman, por su parte, también ha mantenido una trayectoria profesional muy activa y exitosa, explorando proyectos internacionales, ganando aún más fama global y demostrando su versatilidad. Parecía para muchos que la página de su historia juntos estaba completamente pasada, cerrada con llave y guardada en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo impredecible universo del espectáculo, las sorpresas están a la orden.
del día y las relaciones entre personalidades públicas, sometidas a un escrutinio constante, a menudo toman giros inesperados, dejando a todos boquiabiertos. Y es precisamente en este punto, en este cruce de caminos de la narrativa, donde entra el quid de la cuestión de nuestro vídeo de hoy, el corazón de este análisis que tanto nos apasiona. Recientemente han surgido unas declaraciones de la propia Demet Özdemir que han puesto de nuevo en el candelero. Han avivado las brasas de la especulación y han reavivado la llama de la esperanza para muchos de esos fans incondicionales que nunca dejaron de creer en la posibilidad de una reconciliación, o al menos de una paz duradera y sincera, entre ella y Can Yaman. Estas palabras, pronunciadas con aparente sencillez, han sido analizadas al milímetro, interpretadas de 1000 maneras distintas, y sin duda han agitado el avispero de la opinión pública y de las redes sociales. Según lo que se ha reportado en diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, Demet fue preguntada directamente sin rodeos sobre su relación actual con Can Yaman. Y su respuesta, si bien no fue explícita en el sentido de anunciar un romance resurgido, sí fue bastante reveladora, dejando entrever una nueva dinámica. Ella habría comentado que si bien el pasado ya pasó, y cada uno ha seguido adelante con su vida y su carrera, no guarda ningún tipo de rencor ni resentimiento hacia Can. De hecho, habría añadido algo que ha resonado profundamente, que él es una persona talentosa y que en términos generales, las cosas están bien entre ellos. La palabra clave aquí, el detonante de todas las interpretaciones, es precisamente bien. Pero ¿qué significa bien en el contexto de dos personas que tuvieron una relación intensa y apasionada, que luego vivieron una ruptura mediática y un periodo de distanciamiento, a menudo marcado por la tensión? Para algunos bien podría significar simplemente una cordialidad profesional, un respeto mutuo, un entendimiento civilizado que surge con el tiempo y la madurez. Para otros, y este es el terreno donde la esperanza florece, podría ser el primer y sutil paso hacia algo más significativo, el inicio de un camino que podría llevar, quién sabe, a una reconexión más profunda. Lo verdaderamente fascinante de estas declaraciones es su sutileza, esa delicadeza con la que Demet ha manejado un tema tan delicado. No ha dicho vamos a volver a ser pareja, ni tampoco ha lanzado dardos envenenados, manteniendo la puerta cerrada de golpe. Ha optado por un camino intermedio, uno que en lugar de cerrar puertas, las deja sutilmente entreabiertas. Y en el mundo de las celebridades, ese espacio entreabierto es casi como abrir una puerta de par en par para la especulación, para el análisis minucioso y para la ilusión de los fans. Los seguidores, ávidos de noticias positivas y de reencuentros emotivos, se han apresurado a interpretar estas palabras como una señal inequívoca, un indicio de que las heridas del pasado, aquellas que parecían tan profundas, se están curando. Pensemos por un momento en la presión mediática a la que estuvieron sometidos ambos. Cuando una relación es tan pública, tan expuesta al escrutinio de millones de personas, cada pequeña interacción, cada gesto, cada silencio, se magnifica exponencialmente. Cada foto compartida, cada like en una publicación, cada comentario puede ser interpretado como una señal clara de reconciliación o, por el contrario, de un distanciamiento definitivo. Es muy posible que tras un tiempo prudencial, y una vez que la intensidad mediática ha disminuido, ambas partes hayan tenido el espacio necesario para reflexionar, para procesar las emociones y, sobre todo, para madurar. A veces las rupturas ocurren por motivos que, con el paso del tiempo, la perspectiva y una mayor madurez, pueden parecer menos importantes, o incluso insignificantes. Lo que en su momento pareció un obstáculo insalvable, con el tiempo puede transformarse en una lección aprendida. Además, y esto es un factor crucial, la industria del entretenimiento es, en esencia, un mundo pequeño. Es altamente probable que Demet y Can, a pesar de su distanciamiento, se crucen inevitablemente en eventos, en estrenos de cine o televisión, en entregas de premios, o incluso, y esto sería un giro de guión fascinante, en futuros proyectos profesionales. Mantener un ambiente de hostilidad o tensión constante en estos encuentros sería, francamente, agotador, poco productivo y, sobre todo, poco profesional. Es lógico pensar que con el paso del tiempo ambos habrían llegado a un punto de madurez donde priorizan la paz, el respeto mutuo y la profesionalidad por encima de los fantasmas del pasado. La energía que se gasta en mantener un conflicto es energía que se resta de la creatividad y del crecimiento personal y profesional. Lo que también es interesante destacar, y que añade una capa de inteligencia a esta situación, es la forma en que Demet ha abordado a pregunta. En lugar de evadirla con evasivas poco convincentes o de ser tajante y generar más controversia,
ha elegido responder de una manera que demuestra control sobre la narrativa que se está construyendo y a la vez deja una impresión positiva, madura y serena. Decir que las cosas están bien es una forma elegante y diplomática de comunicar que no hay drama, que no hay conflicto abierto, que las asperezas se han limado y que, de alguna manera, han logrado dejar atrás las dificultades del pasado. Es un mensaje de tranquilidad tanto para ellos como para sus seguidores. Podría ser que detrás de estas declaraciones exista un interés genuino y latente en retomar el contacto, en explorar una nueva conexión. Es difícil decirlo con certeza absoluta en este momento. El mundo de las celebridades está lleno de matices y de estrategias de comunicación. Pero lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que estas palabras han tenido un impacto significativo en la percepción pública de su relación. Han desactivado en gran medida la narrativa de enemistad o resentimiento que pudo haber estado circulando, o que incluso ellos mismos pudieron haber alimentado inconscientemente. Consideremos también el factor de la paz. En el vertiginoso y a menudo estresante mundo de la fama, donde las presiones mediáticas, las exigencias profesionales y las expectativas del público son constantes, encontrar la paz, tanto a nivel personal como en las relaciones con los demás, es un bien extremadamente preciado, un tesoro difícil de conseguir. Si Demet habla abiertamente de que las cosas están bien, es muy posible que realmente se sienta en paz con su pasado, con la persona que fue Khan en su vida y con la forma en que esa etapa concluyó. Y esa paz interior, esa serenidad en sí misma, es una gran noticia, un signo de crecimiento y de bienestar. Hay quienes en las profundidades de las redes sociales y en los foros de fans, especulan activamente que este acercamiento, esta cordialidad renovada, podría ser un preludio, una antesala, a una colaboración profesional futura. Imaginen por un momento el revuelo mediático y la expectación que causaría un nuevo proyecto en el que participaran juntos. Sería sin duda un éxito garantizado en términos de audiencia y de repercusión. Sin embargo, debemos ser cautos y no adelantarnos a los acontecimientos. Por ahora, lo que tenemos son unas declaraciones públicas que apuntan a una normalización de la relación, a una tregua, a un entendimiento mutuo, si quieren llamarlo así. Y eso en sí mismo es un desarrollo fascinante. Lo que sí es seguro y lo hemos podido observar en la marea de comentarios en redes sociales, es que la noticia ha sido recibida con una inmensa alegría por una gran parte de sus seguidores. Las plataformas digitales se han llenado de comentarios positivos, de memes esperanzadores que reflejan la nostalgia y el cariño que muchos aún sienten por ellos, y de mensajes de apoyo incondicional. Es la magia inherente a las redes sociales y al poder del fandom, la capacidad de mantener vivas las esperanzas, de crear narrativas compartidas y de reaccionar con entusiasmo ante cualquier indicio que se acerque a lo que desean ver. Para Demet, dar este paso, hablar de forma tan abierta y positiva sobre Khan en público, es un gesto significativo. Demuestra una gran madurez emocional, una seguridad en sí misma que trasciende las polémicas pasadas y una clara disposición a dejar atrás las viejas rencillas, a cerrar capítulos de forma saludable. Para Khan, aunque hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre estas últimas declaraciones de Demet, es muy probable que esta noticia le llegue y sea recibida con agrado. Al final, en la vida, independientemente de las circunstancias, todos deseamos tener relaciones sanas, respetuosas y cordiales con las personas importantes que han pasado por nuestra vida, sin importar cómo hayan terminado. El resentimiento y el rencor son cargas pesadas que solo dificultan nuestro propio camino. Esta situación, observada desde una perspectiva más amplia, nos enseña mucho sobre las relaciones humanas, incluso en el contexto glamuroso y a menudo artificial de la fama. Nos muestra que el tiempo, ese gran sanador, tiene el poder de curar heridas, de suavizar aristas y de permitir la reflexión. Nos demuestra que la madurez puede cambiar radicalmente nuestras perspectivas, y que a veces la paz, la serenidad y el respeto mutuo son el mayor tesoro que podemos alcanzar en cualquier tipo de relación. Ya sea que esto evolucione hacia una amistad sincera, una relación profesional cordial y colaborativa, o quién sabe si la vida tiene reservada una segunda oportunidad para ellos. Lo verdaderamente importante es que el conflicto aparente ha dado paso a una atmósfera de entendimiento y de calma. Así que, en resumen, lo que Demet Özdemir ha comunicado, de forma clara pero sutil, es que no hay mal rollo entre ella y Can Yaman. Que las cosas están bien, que han pasado. O página y que no guarda rencores. Esto, para muchos de sus seguidores y para los observadores del mundo del espectáculo, es una luz de esperanza, una señal de que las aguas turbulentas de su relación pasada han encontrado finalmente su cauce de calma.
Es un recordatorio poderoso de que incluso después de rupturas mediáticas, rumores y especulaciones, la posibilidad de paz, de respeto mutuo y de un entendimiento sereno siempre está presente. La vida, incluso la de las estrellas, está llena de segundas oportunidades, no necesariamente románticas, sino de conexión humana y respeto. Y con esta nota de optimismo, de reflexión y de esperanza, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer sumergirnos en esta historia, desentrañar sus matices y compartir estas reflexiones con todos ustedes, nuestra querida comunidad. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación más profunda, de un regreso de la chispa, o simplemente ven en sus palabras el resultado de una madurez y un respeto profesional? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encantaría leer lo que piensan y abrir un debate constructivo. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, o simplemente con aquellos a los que les interese el mundo de las celebridades. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, llenas de análisis, noticias y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan siempre la curiosidad viva.